Antes de comenzar, respira profundo y permite un instante de conciencia. Si estas palabras iluminan tu mente y fortalecen tu fe, suscríbete al canal. Cada nuevo video es un paso en la jornada de la mente que crea su propio destino. La mente humana es el único campo donde el destino es plantado. Nada de lo que hoy experimentas como orden o caos nació fuera de ti. Todo fue sembrado primero en el espacio silencioso de los pensamientos repetidos, de las emociones no observadas y de las decisiones tomadas sin plena conciencia. El destino no se rompe de repente, se desordena en silencio, mucho antes de que la vida lo muestre. Existe un ruido mental constante que la mayoría de las personas confunde con pensamiento normal. Ese ruido no siempre se percibe como algo negativo. A veces se disfraza de preocupación responsable, de planificación excesiva, de análisis interminable. Pero ese ruido, cuando no es observado, se convierte en una fuerza invisible que desordena el rumbo de la vida sin hacer ruido. No grita, no advierte, simplemente opera. Napoleon Hill enseñaba que la mente puede ser el mayor aliado del ser humano o su más sofisticado enemigo. No por maldad, sino por falta de dirección. Una mente sin gobierno se dispersa, y una mente dispersa no crea destino, lo fragmenta. El ruido mental no destruye de forma evidente, desorganiza lentamente, desvía decisiones, debilita la claridad, genera esfuerzo sin dirección. La mayoría cree que su destino se define por factores externos, por oportunidades, por personas, por suerte o por circunstancias. Pero esa es una lectura superficial. El verdadero desorden comienza cuando la mente no sabe callar, cuando el pensamiento no se detiene, cuando la conciencia es arrastrada por una corriente interna que nunca se cuestiona. Allí, el destino empieza a perder forma sin que la persona lo note. James Allen afirmaba que el ser humano se convierte en aquello que piensa de forma habitual, no en lo que desea ocasionalmente, sino en lo que repite internamente sin conciencia. El ruido mental es repetición sin presencia. Son pensamientos que se superponen, se contradicen y se refuerzan entre sí. Y toda contradicción interna se manifiesta como confusión externa. Este ruido no siempre es dramático, a veces es sutil. Una duda constante, una sensación de urgencia sin causa clara, una necesidad de controlar lo que aún no ocurrió, una dificultad para sostener decisiones. Todo eso parece normal, pero no lo es. Es el síntoma de una mente que perdió el silencio creador. Florence Scovel Shinn hablaba de la fe consciente como una mente alineada con el bien sin discusión interna. Pero el ruido mental interrumpe esa alineación. No permite que la fe se sostenga. No deja que la vibración mental se estabilice. Una mente ruidosa emite señales confusas, y la ley del pensamiento responde con la misma confusión. El destino no se rompe por grandes errores, se desordena por pequeñas incoherencias sostenidas, por pensamientos que no coinciden con las decisiones, por deseos que chocan con miedos silenciosos, por una mente que quiere avanzar y retrocede al mismo tiempo. Esa tensión interna genera desgaste, y el desgaste, con el tiempo, se convierte en estancamiento. Napoleon Hill comprendió que el éxito duradero nace de un estado mental definido. Pero un estado definido solo existe cuando la mente aprende a aquietarse. El silencio interior no es ausencia de pensamiento, es dominio sobre él. Es la capacidad de observar sin reaccionar. Cuando la mente se aquieta, la conciencia toma el mando. Y cuando la conciencia gobierna, el destino recupera coherencia. Detente ahora y observa tu experiencia interna. Observa cuántas veces tu mente corre sin necesidad, cuántas veces anticipa problemas que no existen, cuántas veces revisita el pasado sin propósito. Ese movimiento constante no es productividad, es ruido. Y ese ruido, cuando no es observado, organiza tu destino desde la confusión. Escribe en los comentarios lo que tu mente aprendió hoy. No para otros, para ti. Nombrar la conciencia es el primer acto de orden interior. La prosperidad,
La claridad y la estabilidad no aparecen en una mente saturada. Aparecen cuando el ruido comienza a disminuir, cuando el pensamiento deja de chocar consigo mismo, cuando la energía antes dispersa se concentra. Ese es el inicio de un nuevo rumbo. La reprogramación de la mente no comienza con frases positivas, comienza con silencio, con presencia, con la decisión de no seguir cada pensamiento que aparece. Poco a poco la mente aprende a obedecer a algo más profundo que el hábito, aprende a responder a la conciencia. El ruido mental que hoy desordena tu destino no es permanente, es aprendido, y todo lo aprendido puede ser transformado. Pero antes de transformar es necesario comprender cómo ese ruido se formó y por qué ha sido tan difícil percibirlo. Permite que estas palabras se asienten más allá del intelecto. No intentes analizarlas. El silencio no se explica, se reconoce. Algo dentro de ti sabe cuando una verdad es real. Escribe nuevamente en los comentarios lo que tu mente aprendió hoy y sella este primer nivel de claridad. Suscríbete, porque cada nuevo video es un paso en la jornada de la mente que crea su propio destino. Cuando comienzas a percibir el ruido mental con claridad, algo importante ocurre. Deja de ser abstracto y se vuelve íntimo. Ya no es una idea filosófica, es una experiencia diaria. Te das cuenta de que ese ruido no aparece solo en los momentos de crisis, sino también cuando todo parece estar bien. Está presente en la forma en que decides, en cómo interpretas una palabra, en la rapidez con la que dudas de ti mismo. El desorden del destino no comienza con grandes errores, sino con pequeñas interferencias internas sostenidas en el tiempo. La mente ruidosa no se siente peligrosa porque es familiar. Has vivido tanto tiempo dentro de ella que la confundes con tu identidad. Crees que pensar sin parar es ser responsable, que preocuparte es prever, que analizarlo todo es madurez, pero el ruido mental no es conciencia, es repetición, y lo que se repite sin conciencia termina gobernando. Napoleon Hill entendió que el mayor obstáculo para la realización humana no es la falta de talento ni de oportunidades, sino la falta de autodominio. El autodominio no es controlar cada pensamiento, sino saber cuándo no seguirlo. Una mente sin dirección se convierte en un campo abierto donde cualquier idea puede arraigarse. Y muchas de esas ideas no trabajan a favor de tu destino, sino en su contra. Aquí aparece el conflicto interno más profundo. Una parte de ti desea orden, claridad y prosperidad. Otra parte se aferra al ruido porque le da sensación de control. El ruido crea la ilusión de que estás haciendo algo, incluso cuando estás estancado. El silencio, en cambio, parece vacío al principio, y la mente teme el vacío porque allí pierde su protagonismo. James Allen afirmaba que el carácter se construye a partir de pensamientos habituales. Cuando esos pensamientos son ruidosos, contradictorios y reactivos, el carácter se fragmenta. Y un carácter fragmentado crea un destino inestable, no porque la vida sea injusta, sino porque la dirección interna cambia constantemente sin que la persona lo note. El ruido mental también se manifiesta como autosabotaje silencioso, no como una voz que dice «no puedes», sino como una que susurra «espera un poco más», «no es el momento», «mejor analiza otra vez». Estas voces parecen prudentes, pero muchas veces son miedo disfrazado de lógica. Y ese miedo, cuando no es observado, toma decisiones en tu nombre. Florence Scovel Shinn hablaba del doble mensaje interior como una de las principales causas del estancamiento. Pedir orden mientras se alimenta confusión, desear prosperidad mientras se sostiene duda, afirmar fe mientras se anticipa pérdida. El ruido mental es el escenario perfecto para este doble mensaje, porque nunca permite que una intención se sostenga el tiempo suficiente para manifestarse. La disciplina interior surge precisamente aquí, no como una lucha contra la mente, sino como una nueva relación con ella. Disciplina
para observar sin reaccionar. Disciplina para no responder de inmediato a cada pensamiento. Disciplina para permitir espacios de silencio donde antes había prisa. Esta disciplina no es rígida, es consciente, y con el tiempo se vuelve natural. Cuando la mente comienza a aquietarse, el ruido intenta intensificarse. No porque estés retrocediendo, sino porque el hábito se resiste a desaparecer. Es como una habitación que estuvo llena de eco durante años. Al principio, el silencio se siente extraño, pero poco a poco, la claridad empieza a ocupar ese espacio. Observa cómo reaccionas cuando no haces nada por unos instantes. Observa la incomodidad, la urgencia por distraerte, el impulso de llenar el vacío. Todo eso es el ruido revelándose. Y en esa revelación hay poder, porque lo que se ve deja de operar en la sombra. Napoleon Hill afirmaba que la mente puede lograr todo aquello que puede concebir y creer. Pero una mente saturada no puede creer con profundidad. Cree y duda al mismo tiempo. Avanza y retrocede en el mismo movimiento. Cuando el ruido disminuye, la creencia se estabiliza. Y cuando la creencia se estabiliza, la ley del pensamiento actúa con mayor precisión. La prosperidad no responde a una mente inquieta. Responde a una mente alineada. No responde a la prisa, sino a la coherencia. El orden interior no se impone desde afuera. Se establece cuando el ruido pierde autoridad, y eso ocurre cuando la conciencia aprende a permanecer presente incluso en el silencio. Detente ahora y observa qué pensamientos aparecen cuando imaginas un destino claro, estable, ordenado. Observa si surge calma o inquietud. Esa reacción es una señal directa del nivel de ruido que aún gobierna. Escribe en los comentarios lo que tu mente aprendió hoy. Ese acto sencillo fortalece la conciencia y debilita el patrón automático. La reprogramación de la mente no consiste en añadir más pensamientos, sino en reducir interferencias, en permitir que la claridad emerja por sí sola. Cuando el ruido disminuye, no necesitas empujar la vida. Las decisiones se vuelven más simples, las acciones más precisas. El destino comienza a organizarse sin esfuerzo forzado. Muchos abandonan este punto porque esperan cambios externos inmediatos, pero el orden verdadero siempre comienza en silencio, y ese silencio necesita tiempo para consolidarse. Cada instante de presencia es una inversión invisible que más tarde se manifiesta como estabilidad, dirección y prosperidad sostenida. Permite que este proceso continúe sin urgencia. No intentes dominar la mente por la fuerza. Guíala con conciencia. El ruido que hoy desordena tu destino no es más fuerte que tú. Solo ha operado sin ser visto. Escribe nuevamente en los comentarios lo que tu mente aprendió hoy y permite que este segundo nivel de comprensión se consolide. Cuando el ruido mental deja de gobernar en silencio, el destino comienza a ordenarse con una precisión que ya no depende del esfuerzo, sino de la claridad interior. Llega un momento en el que el ruido mental deja de ser algo que intentas corregir y se convierte en algo que simplemente ya no gobierna. No porque haya desaparecido por completo, sino porque perdió autoridad. Ese es el instante silencioso en el que el destino comienza a ordenarse desde adentro. No ocurre con dramatismo, ocurre con claridad. Y la claridad no necesita ruido para ser real. En ese punto, comprendes algo fundamental. Nada externo controla tu vida, ni las circunstancias, ni el pasado, ni las personas, ni el dinero. Todo eso influye, pero no gobierna. Cuando esta comprensión se instala, el poder cambia de lugar. Deja de estar disperso en el mundo y regresa al centro de tu conciencia. Allí, donde antes había confusión, aparece dirección. Napoleon Hill enseñó que el mayor poder del ser humano es la capacidad de dirigir su propia mente. Pero este dominio no es imposición, es presencia. No se trata de silenciar pensamientos a la fuerza, sino de dejar de obedecerlos ciegamente.
La mente que es observada se ordena, y una mente ordenada deja de sabotear el destino en silencio. Cuando el ruido pierde fuerza, algo profundo se estabiliza. Las decisiones ya no nacen de la urgencia, nacen de la claridad. La acción deja de ser reactiva y se vuelve precisa. La vida externa comienza a reflejar ese orden interno sin que tengas que forzar nada. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la forma de percibirlo y responder a él. Florence Scovel Shinn hablaba de la fe consciente como un estado interno sin contradicción, no una fe emocional, sino una certeza tranquila que no discute con la realidad. Esa certeza solo puede existir en una mente que ha reducido su ruido. Donde no hay interferencia constante, la fe se sostiene. Y donde la fe se sostiene, la prosperidad deja de resistir. La prosperidad verdadera no se anuncia, no necesita validación externa. Se manifiesta como coherencia interna, como una sensación de estar alineado incluso en medio de la incertidumbre. El dinero, en este estado, deja de ser una obsesión emocional y se convierte en una herramienta neutra, un reflejo de una mente que se gobierna a sí misma con disciplina interior. James Allen afirmaba que el carácter es destino, y el carácter se forma en los espacios silenciosos de la mente, en los pensamientos que eliges sostener cuando nadie observa, en las emociones que decides no alimentar, en las interpretaciones que eliges cuando la vida no cumple expectativas. Allí se define el rumbo real, mucho antes de que algo sea visible. Cuando comprendes que el ruido mental era el verdadero desorden, la lucha interna se disuelve. Ya no necesitas pelear contra ti mismo, ya no necesitas justificar cada paso. El silencio interior se vuelve un lugar habitable, y en ese silencio, la conciencia puede crear sin interferencias. Es aquí donde la revelación central se vuelve evidente. Cuando entiendes que nada externo controla tu vida, el poder cambia de lugar. Deja de estar en lo que ocurre y pasa a estar en cómo respondes. Esa comprensión no es intelectual, es vivencial. Y una vez vivida, reorganiza cada decisión futura sin esfuerzo. Napoleon Hill insistía en que la mente que domina sus pensamientos domina su destino. Pero este dominio no es control rígido, es claridad sostenida. Es recordar una y otra vez que tú eres el origen de tu experiencia. Cuando vives desde ese origen, la realidad deja de imponerse y comienza a responder. Observa ahora tu propio estado interior. Observa si hay más espacio, más calma, más dirección. Ese es el verdadero indicador de transformación. No los resultados inmediatos, sino la calidad de tu presencia. Escribe en los comentarios lo que tu mente aprendió hoy. Nombrar la conciencia la fija en un nivel más profundo. El ruido mental no desaparece porque lo combatas, sino porque ya no lo necesitas. La mente aprende que el silencio no es vacío, es orden. Y cuando el orden se establece dentro, el destino encuentra su forma natural sin resistencia. Permite que este mensaje repose en ti. No intentes aplicarlo como técnica. No lo conviertas en método. Déjalo actuar como una revelación silenciosa. La mente que comprende no necesita convencer, simplemente cambia. Si este encuentro resonó contigo, no fue casualidad. Fue porque estabas listo para ver aquello que antes operaba sin ser notado. Escribe nuevamente en los comentarios lo que tu mente aprendió hoy y sella este nuevo nivel de conciencia. Suscríbete, porque cada nuevo video es un paso en la jornada de la mente que crea su propio destino. Cuando el ruido mental deja de gobernar en silencio, el destino se ordena con una precisión que ya no depende del esfuerzo, sino de la claridad interior.